Espero que lo que vengo a contaros hoy no me pase factura, porque ha sido ponerle título al episodio en mi Notion y comenzar a fastidiarse un poco la cosa, comenzar a fastidiarse la buena racha de descargas que llevaban estos últimos 2 meses en este podcast, que es precisamente de lo que quiero hablaros hoy. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza un día más un pequeño viaje sonoro conmigo, con Jorge Marín, desde EOB Productora. Estás al otro lado del micrófono, en un metapodcast diario para quienes viven el podcasting con pasión desde dentro. Hoy vengo a hablaros de una situación un tanto anómala que llevo viviendo desde el inicio de esta 7ª temporada a este lado del micrófono. Como muchos sabréis, y si no, pues lo digo ahora mismo, yo hago un pequeño informe cada mes, cada principio de mes, con los datos de este podcast para compararme con los meses anteriores e incluso con los años anteriores, pues para ver un poco cómo va el podcast, ¿no? Para ver qué temas os gustan más, cuáles os gustan menos, y viendo las descargas y analizando un poco la evolución de este podcast diario, pues sacar conclusiones, ¿no? Pese a que la media de este podcast por episodio no llega ni siquiera a los 200 oyentes por entrega, me gusta mucho aprender del recorrido de un podcast diario, poniendo este podcast como ejemplo, para aprender a leer los datos, para aprender a interpretar los datos que me ofrece y luego aplicar todo lo que aprendo a la hora de ver los resultados de los podcasts de mis clientes, que aunque no sean podcasts diarios, o sí, pues siempre conviene saber, mira, pues aquí ha pasado esto por esto otro, o si vamos por aquí, vamos a ganar esto otro, o yo creo que deberíamos apostar esta estrategia o hacer esto o lo otro, pero en fin, qué mejor que conocer cómo funciona un podcast. Si tienes una buena muestra de un podcast diario, aunque sea pequeñito, pues eso te da muchas muestras a lo largo del mes. Y a lo largo de los años, pues oye, al final aprendes un poquito, ¿no? Uy, perdonadme que me ha saltado un mensaje de WhatsApp de Francis Arrabal y no sé si es algo importante. Bueno, no es importante, pero mira, lo voy a leer porque creo que viene bien. Dice: hola Jorge, acabamos de anunciar un directo en el Teatro Marquina de Madrid para el próximo 26 de noviembre con uno de nuestros podcasts más potentes, Revival Plus, sobre Harry Potter y el Cáliz de Fuego, con Álvaro Marquina y un invitado sorpresa. Como sé que haces un episodio al mes sobre agenda, por si estás a tiempo y nos puedes sacar. Bueno, no hago ya estos episodios de agenda, pero voy a dejar el mensaje porque como yo no hago ese repaso, pues bueno, no viene mal darle un poquito de bomba a los directos de otros compañeros. En este caso se trata de Francis Arrabal de Ecosmedia, y si alguien se anima a acudir a este directo de Revival Plus, que revise el Instagram de Francis, de Ecosmedia o de Revival Plus. Decía que todos los meses hago un pequeño informe de este podcast con todos los datos que me ofrece Spreaker o YouTube, y que desde el inicio de esta temporada no han hecho más que ir para arriba. No todos los datos, ahora voy a entrar en detalles, pero sí la gran mayoría de ellos. Veréis, durante el mes de septiembre las descargas aumentaron un 67,5% respecto al mismo mes de septiembre, pero del año pasado, o sea, del 2024. Y ahí fue cuando dije, ¿qué ha pasado aquí? Madre mía, ¿qué es esto? Vaya subidón. Hay que tener en cuenta que hubo un pico de uno de los días desde Estados Unidos, algo muy raro, y sobre todo desde el navegador Google Chrome, que esto tenía toda la pinta de venir de algún tipo de bot o de alguna automatización, porque no es normal. Pero analizando ese pico, no llegaba ni al 5% de la subida total, con lo que, bueno, teniendo esto en cuenta, no me quedo con un 67,5%, sino que voy a dejarlo simplemente con un 60% de subida, que también es algo espectacular. Pero oye, dije, bueno, pues hace un mes, volvemos de temporada, no sé, voy a dejarlo aquí en la nevera, voy a dejarlo enfriar, y me dispuse a esperar otro mes más a los resultados del mes de octubre para ver si seguía esta misma tendencia y ver qué estaba pasando, ¿no? Porque no es normal subir un 60% de un año a otro en el mismo mes. Pero bueno, pasó el mes de octubre y a principios de este mes de noviembre comencé a recuperar los datos, recuperar y recopilar los datos. Y oye, pues la tendencia seguía, no tanto como un 60%, pero comparando ese mismo mes de octubre con el mes de octubre del año pasado, no llegaba a un 60%, pero sí a un 13%. Y hombre, nada mal. La verdad que me sorprendió. Resulta que comparando el mes de octubre con el mes de septiembre de este mismo año, la tendencia había sumado
y había subido un 1,20% más, o sea, todavía seguía creciendo. Y es que también hay que reconocer que el mes de octubre del año pasado había tenido otro pico con otro bot, bueno, en fin, no había tanta diferencia con el año anterior, pero digamos que manteníamos la tendencia de este mismo año, ¿no? De esta misma nueva temporada. Si sois oyentes habituales de este podcast, sabréis que en los episodios redondos, o sea, cada 100 episodios, repaso todas las cifras como estas, todas las cifras concretas de descargas, con multitud de estadísticas, sobre de dónde me escucha la gente, con los países, las fuentes de los reproductores, de las aplicaciones y un largo etcétera. Y además, si ocurre algo raro, como lo que os estoy contando hoy, pues también me gusta traerlo aquí al otro lado del micrófono para comentarlo en abierto y, oye, pues descubrir si a alguien más le está pasando algo parecido o simplemente compartir mi experiencia por si a alguien más le pasa o le suena, ¿no? Al contrario de lo que pasa esta vez, que están aumentando, a finales del 2023, hace prácticamente 2 años, noté que las cifras estaban cayendo y por eso me estaba liando, en el primer capítulo del 2024 lo comenté aquí, tal y como estoy haciendo hoy, lo que pasa que hoy os estoy hablando de subida y en esa época, en el principio del 2024, lo que estaba pasando es que caían las descargas y lo traje en un capítulo. De hecho, esto fue lo que pasó. Comenté mi preocupación y la intención de recuperar los mismos números en el capítulo 894, el primero del 2024, el del 8 de enero del 2024. Esto fue el 894. Ojo, 6 días más tarde, en el capítulo 900, analizaba al detalle todos estos datos y 3 días después, en el 903, grabé otro capítulo porque yo creía haber encontrado la clave de lo que estaba pasando con ese descenso de descargas. Hoy os hablo de subidas, pero en esos 3 capítulos os hablaba de descenso de descargas. Y aquí relaté mi teoría sobre lo que estaba pasando, ¿no? Tanto a mí como a muchos podcasts, lo que parecía que estaba pasando era debido a un cambio en el funcionamiento de Apple Podcast. Y encontré el motivo y, lógicamente, lo analicé y dije, efectivamente, el porcentaje de descargas que he perdido, todos vienen de Apple Podcast. ¿Por qué está pasando esto? Porque Apple Podcast ya no tiene la descarga automática. Bueno, en fin, volvemos al presente. Lo digo porque para que veáis que encontré, digamos, gracias a un análisis en 3 episodios, iba a decir en un capítulo porque hoy lo estoy trayendo todo en un capítulo, pero en este caso en 3 capítulos encontré el motivo y eso me ayudó a, digerir lo que estaba pasando para intentar encontrar solución o al menos para entender por qué las descargas de mi podcast habían bajado y ahora están subiendo. Por eso decía que volvemos al presente. En estos 2 meses que he notado una gran subida de oyentes, también he recibido un par de suscripciones al Ko-fi. Desde aquí quiero mandar un agradecimiento a los 2 nuevos suscriptores, Oso López y Pasancor, y también he recibido más feedback del habitual. Pero bueno, esto del feedback puede deberse a los nuevos episodios que hago cada final de mes, cuando repaso y contesto ese feedback. Y también he recibido, que esto es lo que no termino de entender muy bien, un montón de nuevas suscripciones en el canal de YouTube de EOB Productora, que no es que tenga una gran cifra, de hecho acabo de superar los 300 suscriptores, pero claro, he ganado como 100 suscriptores en cuestión de 3 meses o algo así, y esto no es muy normal, no es muy habitual. Y eso que en ese canal de YouTube de EOB Productora, el principal contenido es este podcast. Y es este podcast emitido en audio. Yo no hago vídeos, yo no hago shorts. Yo lo único diferente que hago en ese canal de YouTube es colgar los vídeos de la Sponda en Madrid, pero claro, es uno cada 2 meses. Lo que sí que hay es muchos episodios de este podcast, ¿no? Con lo cual yo lo considero una plataforma más. La catalogo así, y claro, ganar muchos suscriptores en esta plataforma de vídeo, de podcast, ya me entendéis, pues me sorprende, ¿no? Y claro, sumado a las suscripciones del Ko-fi, al feedback, a la subida de oyentes, porque he dicho, ¿qué está pasando aquí? Podríamos decir que todas estas subidas son entendibles o lógicas, teniendo en cuenta pues los cambios o las nuevas propuestas que he hecho en esta nueva temporada, ¿no? Pues me he puesto más las pilas con las descripciones de los episodios gracias a Notion y a ChatGPT. Ahora me curro un poquito más el hecho de dar feedback. Ahora también en las portadas de los vídeos, entre comillas, de YouTube,
las trabajo un poquito más poniendo las portadas de la propia web. También es verdad que trabajo un poquito mejor las redes sociales donde transmito el episodio, porque tengo ahí una plantilla de funcionamiento de gestión diaria en Notion y me obligo a mí mismo a compartir en muchas ocasiones el capítulo, rescatando capítulos anteriores. En fin, podríamos decir que todos estos cambios, todas estas propuestas están dando resultados, ¿no? Pero aquí es donde viene lo raro. Y por eso quería preguntar en el canal de Telegram, en el de Mecenas, qué estaba pasando. Porque en el canal en abierto de Telegram, todas estas cifras os decía que estaban subiendo, pero hay una que había bajado. Y aquí es donde viene mi preocupación. En el canal de Telegram en abierto había perdido, hasta ahora, 13 suscriptores. Y esto es como, uy, ¿qué está pasando aquí? Que por cierto, os invito a uniros si queréis, al otro lado del micrófono.com/Telegram, podéis uniros si queréis, pero claro, yo estaba perdiendo suscriptores y decía, uy, no entiendo nada, todas las cifras están subiendo, sin embargo, la cifra del canal de Telegram está bajando y está bajando rápido para lo que suele ser habitual, que vale que siempre puede haber algún bot o algo que se desactive o alguna persona que simplemente pues no quiera estar suscrita y se vaya, no pasa nada, pero es muy raro que en apenas 2 meses no solamente no haya ganado ningún suscriptor, sino que encima haya perdido a 13. Por eso decidí preguntar a los oyentes del grupo privado de mecenas de Telegram, ¿no? A ver qué opinaban ellos sobre esto que estaba pasando, sobre este aspecto, y ver si estos suscriptores, que son los más fieles, por así decirlo, los más cercanos, pues ellos mismos habían variado sus tendencias de escucha respecto a mi podcast. Como decía, ellos al fin y al cabo pues son los más fieles, los más cercanos, y quería conocer sus impresiones, y por eso quería preguntarle, ¿no? Porque yo tengo contacto con ellos y sé, con ellos y ellas, y sé de buena tinta que no todos se escuchan todos los capítulos, ni mucho menos, pero bueno, sí que tengo la confianza con ellos para pedirles su opinión, y quizás así podía entender un poco esto que estaba pasando, porque todas las cifras de podcast estaban aumentando, sin embargo en el canal en abierto de Telegram estaban disminuyendo, que era lo que a mí me chocaba, porque si todo crece significa que estoy haciendo las cosas muy bien, pero si hay una cifra que baja, como un momento, porque esto baja y todo lo demás sube. Bueno, total, que les envié un audio contando un poco todo lo que os he contado hasta ahora, mucho más resumido, en apenas 2-3 minutitos, y gracias a esto he recibido varias respuestas. Por ejemplo, José, del podcast Frente al Cliente, me decía, buenas, solamente te puedo decir que yo escucho como siempre, o sea, todos los capítulos. Además, lo tengo en descarga automática. Pues oye, muchas gracias, José, por tu comentario y por esa descarga automática y por escuchar todos los capítulos. Nicolás Carbón, de la plataforma Fivecast, decía, hola Jorge, en Fivecast también hemos comprobado un aumento en la cantidad de reproducciones. Pues mira, me alegra saber, porque yo en este caso no tengo acceso a las estadísticas de Fivecast, o al menos no las integro dentro de este informe que hago yo, y me alegra mucho saber que en Fivecast también estamos creciendo, así que muchas gracias por ahí también. Y en último lugar, Pasancor dejaba el siguiente mensaje. En mi caso, desde que comenzaste esta presente temporada, creo que he escuchado los 5 episodios que emites cada semana. De todas formas, no soy muy creyente de los datos de descargas que ofrecen las diferentes plataformas. Creo que las manejan a su antojo y en ocasiones llegas a pensar que el recuento lo hace un chimpancé. Por ello, no me fío mucho de estos datos ni los tengo demasiado en cuenta. Valoro y presto mucho más interés al feedback que hacen los oyentes de los temas a tratar, y eso es lo que realmente demuestra que hay gente ahí, al otro lado del micrófono. Este comentario, aparte que me gusta mucho cómo cierra el comentario, me viene fenomenal para la reflexión final que quiero hacer para este capítulo. Porque tiene toda la razón, no siempre hay que fiarse de las estadísticas al detalle de las plataformas, pero yo al menos sí que me fío bastante de los datos que me ofrecen. Me explico. Spreaker, por un lado, que es el hosting principal de este podcast, yo me fío bastante porque he hecho algunas comprobaciones con gente de confianza que no viven cerca mía y les he pedido que se descarguen o que le den al play a mi podcast desde sus localidades, que están, ya digo, muy alejadas de donde resido yo, y además les he dicho, mira, escucha este capítulo en esta plataforma, dale al play a este capítulo a través de mi web, pincha aquí y luego dale aquí. Y luego he comprobado, además lo he hecho en varias horas distintas al día para saber si subían pasado X horas, si subía una descarga u otra descarga, en fin, he hecho varias pruebas entre un play y otro play desde diferentes localidades en diferentes episodios, y las cifras que me arroja Spreaker me coinciden bastante. Sí que es verdad,
hay hechizos por ahí que provoca algún bot o alguna automatización o alguna plataforma rara que de vez en cuando pues te ofrecen ahí algún pico, como lo que me pasó a finales de septiembre con Estados Unidos, y otro día también que me vinieron bots o algo así desde Brasil, pero son fácilmente identificables porque al menos yo, como no tengo tantas descargas, tantas escuchas, pues cuando ocurre algo raro enseguida digo, uy, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ¿desde dónde vienen las descargas? Vale, desde este país, desde esta ciudad, desde esta plataforma, desde esta página web. Ah, venga, vale, pues mira, ya sé que este mes hay un X porcentaje de descargas que, aunque las contabilizo, sé que no son reales porque, como bien dices tú, no me ofrecen feedback. No. Si hay alguien que en Brasil se escucha 100 episodios en un día, pues hombre, lo lógico, digo yo, es que se manifieste de alguna manera, pero si no lo hace, pues, y encima viene desde una plataforma rara, pues sabemos que algo ha pasado, algo raro ha pasado. Pero a esto además yo le sumo las estadísticas de las reproducciones en YouTube, que si bien no son descargas o escuchas como tal, como si hablásemos de una plataforma de podcast nativa, que se descarga el audio y lo comparte, ¿no? Aquí hablamos de visualizaciones que no contabilizan para el recuento general del propio podcast, sí que me sirven, sí que me ofrecen una gran cantidad de detalles inimaginable. De hecho, aquí te puedes echar horas y horas y horas en YouTube. Si comparamos esto con lo que nos ofrece Spreaker, Evox o Spotify, les deja a la altura de los zapatos, porque YouTube nos ofrece mogollón de datos. Y por suerte en YouTube sí que estoy teniendo bastantes visualizaciones como para poder analizar cómo encuentra la gente mi podcast, porque lo utilizo como una especie de análisis SEO, por así decirlo, análisis como si fuera un Google, para ver cómo encuentra la gente mi podcast, hasta dónde consumen, y aunque sean personas que se encuentran mi contenido buscando otra cosa relacionada, pues véase la palabra Netflix, la palabra, yo qué sé, muchas cosas se encuentran en mi podcast, pero puedo ver hasta qué segundo incluso han estado escuchando mis episodios o qué les ha llevado a este episodio y por dónde se han ido. Y con esto puedo sacar bastantes conclusiones. Aunque, claro, estas conclusiones no me sirven de mucho para entender la subida que he tenido durante estos 2 meses, pero bueno, la verdad que me sirven un poco para ver por dónde van los tiros, ¿no? ¿Por qué este episodio está triunfando más? Ah, pues mira, en YouTube pasa esto. Además, cuando vienen de este vídeo relacionado, o además estas descargas que vienen de Spreaker, en fin, todos los meses pues voy viendo un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Y un detalle que me alegra mucho que he visto en estos 2 meses, por ejemplo, es que he descubierto que un buen porcentaje de las escuchas del propio podcast vienen desde la aplicación de Overcast, que es una aplicación, que es un podcatcher de bastante confianza, donde además sé de buena tinta que hay muchos oyentes de podcast de los de verdad, de los de toda la vida, ¿no? De los que incluso pagan por tener una suscripción a una aplicación de podcast como es Overcast o Pocket Cast, o estas aplicaciones que no son, digamos, de un público generalista. Así que si eres uno de estos oyentes, pues solamente puedo darte las gracias si me estás escuchando a través de Overcast. Si lo estás haciendo a desde cualquier otra plataforma de podcast también, o incluso desde YouTube, te invito a que te suscribas al canal de YouTube o me dejes un me gusta o 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuches esto, pero que te manifiestes. Si eres un oyente que has llegado nuevo en los últimos 2 meses y eres una de las personas que ha provocado esta subida de mi podcast durante 2 meses, espero que continúes aquí durante los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses, para que mis cifras sigan aumentando. Y bueno, pues esperemos que este capítulo no rompa la buena racha que he conseguido hasta ahora y que sirva para que en un futuro pues esto pueda continuar y de esta manera pueda entender un poquito mejor qué es lo que está pasando y solamente pues pueda aplaudir, pueda dar una palmadita a la espalda al Jorge del pasado, presente, futuro, por seguir haciendo bien las cosas y hacer que este podcast pues siga creciendo, sobre todo gracias a vuestra ayuda. Y si sois uno de estos nuevos oyentes que se ha incorporado en esta nueva temporada y queréis escuchar episodios anteriores, los más de 1000 capítulos anteriores, más de 1200 capítulos anteriores, pues puedes ver cómo ha sido la evolución del podcast hasta ahora entrando en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde está disponible todo el archivo completo del podcast y también los enlaces para uniros a la comunidad de Telegram o el canal de WhatsApp, la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y también todas las formas posibles para apoyar o patrocinar este proyecto de Metapodcast Diario.
Y ahora me despido y como siempre regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.